Hola, buen día Magda. Magda Rivero es nuestra entrevistada de hoy. Ella es profesora titular de la Universidad de Barcelona de Psicología del Desarrollo y la Educación, en la Facultad de Psicología de la Universidad de Barcelona, y ha trabajado en temas de desarrollo en general, en desarrollo del lenguaje también, y en la cuestión de temas de familia y de cuidado de los niños. Por eso nos interesa. Estábamos pensando en dedicar toda esta sesión a 0 a 3 años. Oh, buen día, Pili, ¿cómo estás? Bien, gracias. Muy interesada Buenas en tardes, esta perdón. sesión. Vale, entonces vamos a trabajar con Magda preguntándole sobre esta etapa de 0 a 3 años, que es una etapa que no incluye el proceso educativo ni lo contempla la nueva ley de educación, ¿no es verdad, Pili? Así es. Digamos que tiene una pequeña contemplación, pero no es obligatorio. En la antigua ley había quedado como asistencial, cosa que nosotros estamos en completo desacuerdo. Como Vale, tú nos has exactamente. Entonces, explicado, el justamente niño, lo que le sí, queremos preguntar a Magda es qué consideras tú, si es una etapa asistencial de cuidados y nada más, o si es una etapa educativa en el sentido sí. estricto de la palabra. En la nueva ley sí que queda como que es etapa educativa. Ese es el avance. A ver si ella Adelante. puede justificarnos esto Sí, de sí. etapa educativa. Bueno, yo creo que hay un primer punto y es que a veces tendemos a asociar educación con escolaridad de una forma simple, ¿no? La educación es un concepto más amplio. Por lo tanto, hay educación en la familia, hay educación en las escolas bressol, en las escuelas infantiles para los niños de 0 a 3 años. Ujú. Hay educación a través de los medios de comunicación también. Entonces, educación es un contexto más amplio, con lo cual podemos decir que los niños pequeños, desde que nacen, viven en contextos educativos, ¿no? Y en Y esta en etapa, ¿qué este es lo... sentido, pues la escuela infantil Ujú. es un servicio educativo, está realizando una tarea educativa y es un contexto educativo. Bueno, entonces todas las familias saben que en esta etapa los niños aprenden a sentarse, aprenden a caminar, aprenden comienzan a... ¿Tú qué dirías como proceso de aprendizaje de esta etapa? Bueno, una primera cosa que me parece importante es que tengamos claro que cuando hablamos de desarrollo infantil, de 0 a 3 años o a cualquier edad, hablamos de distintos aspectos. Es un concepto amplio también, ¿no? Tenemos todos los aspectos psicomotores que tú has mencionado, que tienen que ver con todo el desarrollo de la movilidad, de la postura, del desplazamiento, de la manipulación de objetos, pero hay otras áreas también, ¿no? El desarrollo de los vínculos afectivos, el desarrollo emocional, social, el desarrollo de los aspectos más intelectuales, atención, memoria, razonamiento, el desarrollo de la comunicación y del lenguaje. Entonces, la posición actual de la psicología del desarrollo es que el niño es uno, evidentemente, y los avances se van produciendo de forma coordinada, interaccionando. A veces un avance psicomotor promueve pues, que el niño pueda desplazarse más, por ejemplo, y por tanto explorar más, y de ahí hay un beneficio cognitivo. Es decir, que unos avances estimulan otros, pero de alguna manera también cada ámbito del desarrollo psicomotor, cognitivo, socioafectivo, emocional, comunicativo, lingüístico, necesita un tipo particular de experiencia. Es decir, que cada área del desarrollo infantil tiene sus especificidades y requiere de unas experiencias concretas y un tipo de estimulación específica, De acuerdo. que en el contexto de la familia
pues evidentemente los padres no son expertos en desarrollo y no intentan promover todos estos avances de una forma intencional, pero lo hacen a través de sus actividades cotidianas. Si estas actividades son ricas, ¿no? Podemos hablar luego de esto. Y en la escuela infantil los profesionales pueden hacerlo de una forma más planificada, intencional, a partir de una formación sobre estos aspectos del desarrollo y por tanto de una forma más propositiva y más organizada, por decirlo así. De acuerdo. Dime, ¿vosotros tenéis, digamos, influencia en la formación de estos profesionales? Porque, claro, como tú dices, es necesario, además del cuidado y de la atención y del afecto que puede dar la familia, ¿habría alguna cosa un poquito más orientada, digamos? A ver, se intenta, en la medida en que cuando explicamos el desarrollo infantil y explicamos a los alumnos en los ámbitos en los que pueden trabajar, uno de los ámbitos que mencionamos es el apoyo a los profesionales de las escuelas infantiles. Entonces, en la medida en que las escuelas infantiles cuenten con profesionales que les asesoren, les formen sobre los aspectos del desarrollo infantil, pues puede haber una contribución. Pero para eso es necesario que las escuelas infantiles sientan esa necesidad de conocer, de formarse, y trabajar con los niños de cara a promover todos estos avances, ¿no? Yo creo que hay muchas escuelas infantiles que son conscientes de eso. Sí. Y se informan y se forman. Yo conozco escuelas infantiles en las que los profesionales tienen esta conciencia de que no solamente están cuidando a los nenes mientras los papás trabajan, sino que están educando y contribuyendo al desarrollo de los niños y de las niñas. De todos modos, si decimos que hay escuelas que tienen conciencia y escuelas que no, esto no es suficiente porque dependería de la voluntad de las escuelas. Es uno de los aspectos que habría que arreglar. Habría que arreglar esa conciencia y lo que nosotras notamos a faltar es también que falta la figura de la asesora pedagógica. Es decir, no debería de partir todo tengo un interés en formarme, sino que debería de estar arreglado que hubiera algún asesor pedagógico que pudiera influir directamente o llegar a las escuelas infantiles. Esto de momento existe, aunque sea a nivel de iniciativa privada o de escuelas interesadas, ¿o no? No. Bueno, a ver, por lo que yo sé, muchas escuelas infantiles privadas buscan o pagan algún tipo de asesoramiento y formación de profesionales que organizan cursos para los educadores, charlas para padres, etcétera. En el ámbito de las escuelas infantiles públicas, aquí en Cataluña, las escuelas Bressol, las que yo conozco tienen un contacto muy directo con los centros de atención temprana, pero claro, estamos entrando ya en el terreno de lo que es la identificación de problemas, ¿no? O sea, yo creo que se ha de producir un cambio en el sentido de el profesional, llamémosle asesor pedagógico, asesor psicopedagógico, ¿no? No solamente está para aquellos nenes que parece que no van muy bien, sino para toda la población en general, ¿no? Porque es necesario hacer una acción educativa genérica de atención a la diversidad, pero que atienda a todos los niños, tanto a los que se están desarrollando bien
como a los que tienen dificultades, ¿no? Estamos siempre moviéndonos un poco en este terreno de buscamos ayuda cuando hay problemas, pero bueno, los que no tienen problemas también es importante optimizar su desarrollo al máximo, ¿no? Por tanto, sí que mi opinión es que la educación infantil de 0 a 3 se tiene que revisar como la formación de los profesionales y se tiene que regular, como tú dices, ¿no? Hacer un cambio de modelo, de un modelo de atendemos a los nenes, que yo creo que en muchos de los profesionales está en su cabeza y está en su día a día, ¿no? Porque la mayoría de los profesionales de escuelas infantiles que conozco tienen muy clara esta conciencia educativa, buscan información, buscan apoyo y no se ven a sí mismos como canguros, ¿eh? Hace falta. Pero sí que es cierto que no puede depender de la voluntad personal o de la opinión personal, ¿eh? O de algunas experiencias especiales. Sí. Los niños en las escuelas infantiles conviven con otros niños, digamos, además de con las profesoras y los adultos. ¿Tú crees que es importante esta relación de compartir con otros niños para todo el proceso de desarrollo y educativo, como tú dices? Sí, es muy importante. A ver, yo no llegaría al extremo de decir que todos los niños de 0 a 3 tienen que ir a la guardería o a la escuela infantil, a la escuela bressol, porque si no van a tener dificultades en toda esta socialización. ¿Por qué? Porque hay otros ámbitos de socialización, ¿no? Muchos niños que se crían o se educan en casa durante los 3 primeros años, pues socializan en el parque, socializan en la familia extensa, en centros de ocio, o sea que no es la escuela infantil el único lugar donde se puede socializar. Pero también es cierto que hay niños que en su entorno familiar no tienen estas posibilidades de experiencia social, pues porque no tienen hermanos o porque viven en un entorno urbano en el que es muy difícil acceder a estos espacios de socialización como parques, jardines. Habría que ver cada a través de la escuela infantil o ya sea a través de otros contextos, los niños pequeños interactúen con otros niños, porque ahí van a aprender que hay conflictos en la vida, por ejemplo, ¿no? Con los papás, pues sí que hay conflictos de que no quiero comer o no quiero hacer esto, pero un papá o una mamá no te va a quitar un juguete, no va a discutir contigo sobre si esto es tuyo o no. En cambio, los compañeritos pequeños sí, ¿no? Con lo cual van a aprender que hay conflictos, van a observar el comportamiento de los otros. Este nene ha pegado a este otro y este otro llora porque está triste. ¿Qué hace el primero? ¿Le consuela? ¿No le consuela? Hay todo un aprendizaje que entre iguales es necesario también para poder desarrollar lo que llamamos la teoría de la mente, ¿no? Entender que los demás tienen sus objetivos, tienen sus gustos, tienen sus preferencias, tienen intenciones y todo esto se da en un marco interpersonal. Si la familia no puede, por las razones que sean, ofrecer esas experiencias entre iguales, ahí sí que convendría que el nene o la nena pues, pudiera acceder a un lugar como puede ser la escuela infantil para enriquecer este mundo social, ¿no? Te lo preguntamos porque con Pili hemos tenido varias entrevistas de gente que ha defendido la orientación de educación en la casa, homeschooling que se llama, ¿no? O sea, que no es necesario que el niño tan pequeño
vaya a la escuela, ya aprenderá y ya tendrá tiempo para aprender, sino que esta etapa es más como de cuidado, más doméstica, digamos, de alguna manera. Entonces no, Pili, hemos tenido, Sí, digamos, sí. entrevistas con gente que defienden esta posición. Y en este momento de pandemia ha aumentado mucho esta posición, ¿sabes? O sea... Sí, yo tendría una pregunta. A ver, que no deja de ser opinión, pero en tu caso está basada en un gran estudio por detrás. No. En igualdad de oportunidades, me refiero una mamá y un papá que pueden dedicarse al niño o a la niña, ¿no? O sea, unos adultos que pueden dedicarse al niño A y la tienen la crianza. suficiente formación y cuentan con la posibilidad de estímulos y llevarlo al parque. Podrían ser hasta unos abuelos. Encontrándonos en este caso de una familia que le pueda aportar al niño unos cuidados, una estimulación y están preparados para hacerlo, ¿qué ventajas o no ves en llevar al niño de 0 a 3 años De a todas una maneras. escuela de educación infantil? Claro, yo es que en este punto no me posiciono en en, en la necesidad de. Yo creo que, como he explicado antes, ¿no? Los niños de 0 a 3 años requieren de toda una serie de experiencias y este tipo de experiencias que ayudan al desarrollo emocional, afectivo, social, de interacción con los otros, requiere de estas experiencias. Entonces, O que sea, esas depende, experiencias sí, se den en la escuela infantil o en otros contextos, desde el punto de vista del desarrollo del niño no me parece tan relevante. Es decir, vale. yo no me atrevería a decir si el nene de 0 a 3 años no va a la escuela infantil va a tener un déficit o una falta o está perdiendo. No creo que sea eso, pero sí que en muchos casos conviene. Yo diría que realmente si la familia puede garantizar todas estas experiencias en un niño muy pequeño, la escuela infantil no es imprescindible. Es decir, mi posición no sería a favor de la obligatoriedad de asistir a la escuela infantil, Totalmente, pero sí totalmente. Sí. de que la escuela infantil No se fueran solo regule, diputados. se regule de una forma profesional, que ya es un contexto profesional, evidentemente, pero que se regule como etapa educativa no obligatoria, igual que ahora tampoco el preescolar de 3 a 6 tampoco es obligatorio. Y en Bueno, pero allí cambio ya habría más que hablar, claro. está Claro. regulado, Yo está también tengo regulado. otra cuestión, porque hablamos de 0-3 como si fuera un bloque y en realidad son dos subetapas, porque Sí. una cosa es de 0 a 18 meses y otra de 18 meses a 3 años. Entonces, tal vez esta recomendación tuya no sería necesario cuando son más pequeñitos, pero a partir de 2 años, ¿no crees que sería muy conveniente la escolarización? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. De hecho, muchas familias ya lo están Y haciendo. en otros países a partir de 2 años es bastante... Muchas familias lo hacen. Muchas familias, incluso mamás que no trabajan o papás que están en casa porque son profesionales liberales, notan que los niños de 2 años ya empiezan a buscar, ¿no?, más este contacto con compañeros, con iguales. Entonces, conveniente por De hecho, descontado que sí. A de hecho, partir las de los 2 personas, años es conveniente. de hecho, las personas que nos De ahí a dedicamos a que la tengamos que educación, hacerlo obligatorio o no, pues ya es otro tipo de decisiones, ¿no? Pasa como el preescolar 3-6, pues que tampoco es obligatorio, pero la sociedad ve tanto el interés de ello que la práctica totalidad, bueno, ahora sí que es cierto que hay un incremento de esta tendencia de escolarización en casa,
pero todavía la práctica totalidad de la gente lleva a los nenes a P3, aunque no sea obligatorio. Entonces, ¿se puede decir que es conveniente a partir de los 2 años? Yo creo que sí, porque además luego va a facilitar también pues la transición al preescolar, ¿no? Claro, exactamente. De alguna forma el P2, vamos a decir así, ¿no? Pues puede ser un inicio suave, ¿no? Más suave en lo que ella es, el entrar en un preescolar donde ya empiezan a haber objetivos educativos ya como muy definidos y que ya entran más, ya comienzan a entrar un poquito en lo curricular, ¿no? Ya de ir que el niño se vaya acercando a la lengua escrita de forma progresiva. Entonces yo creo que es una transición interesante este nivel de P2. O sea, yo sintetizando un poco diría, aunque tal vez no llegaría a afirmar que sea imprescindible, sí que es muy conveniente y que enriquece, ¿no? Yo creo que de entrada el hecho de que el niño pequeño participe activamente en distintos contextos de desarrollo, en sí mismo ya es interesante. Es decir, que vean que no todo el mundo se reduce a su familia, que hay otros lugares de encuentro, que hay otros contextos que tienen otras reglas, que tienen otro funcionamiento, otras formas de hacer. En casa pues pido la merienda y me la dan al momento, pero en la escuela digo que tengo hambre y me dicen que, muy bien, cariño, espera un poquito porque vamos a hacer la fila para repartir. Entonces tienes que aprender a esperar. Vas aprendiendo que distintos contextos tienen distintas normas, valores, normas de funcionamiento y esto es muy interesante. Sobre todo a partir de los 2 años es muy, muy, muy interesante. Ana, respecto a los padres, o sea, a la familia, digamos. Ana, vamos a hacer la última pregunta. La última pregunta, sí, porque el niño pequeñito, el de 0,3, informa poco directamente, informa indirectamente. Entonces, la capacidad, digamos, de interpretación de los padres tiene que ser mayor cuanto más pequeño es el niño, porque sus posibilidades de reclamar, de informar, son menores. Claro. Entonces, es justamente ¿existen tendencias así de escuela para padres en este momento? Sí, se hacen muchas escuelas para padres y las escuelas infantiles organizan talleres y charlas. Lo que se está promoviendo mucho ahora y está proliferando son los espacios de crianza, Sí. donde las familias se apoyan entre sí, ¿no? en la crianza en el contexto familiar, ¿no? Hay iniciativas de ayuntamientos, Sí. Existen los espacios familiares. Los espacios familiares ya existen en distintas comunidades autónomas. Aquí en Cataluña desde hace muchos años. Son lugares muy interesantes porque son lugares en los que hay profesionales, los padres o los abuelos, un educador del niño o la niña va con el niño allí, juegan, pero hay también espacios en los que se les sugieren a los adultos formas de mejorar sus interacciones con los niños. Hay círculos de reflexión donde se ponen en común problemas, dificultades. También son un espacio que muchas familias utilizan como espacio transitorio para la escolarización, ¿no? Hay iniciativas interesantes. Los espacios familiares son una de ellas. Muchas gracias. Muchas gracias, Magda. Ha sido un placer.
Muchas gracias a vosotras por invitarme y os felicito muchísimo por esta iniciativa, porque es importante que traslademos el conocimiento a la sociedad para poder ayudar a una mejor toma de decisiones, ¿no? Tanto por parte de las familias y de la gente, pero también por parte de las instituciones, de los políticos, de las administraciones. Entonces yo creo que esta iniciativa puede ayudar y muchas gracias de nuevo. Gracias.